Estamos en Venga lo que venga, conectados con Carlos Maharaj. Es que él debe ser por el lugar, Carlos, ¿o no? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día a todos. Sí, lo de Macaraje es el nombre del Facebook. Mi apellido es Sosa, en realidad. Ah, bueno. Vos sabés que veo en la placa, tengo el Facebook acá, que dice Genocidio Mundial Voluntario. Estábamos recién acá, está Federico Ducler, un abogado de Rosario, que también pensamos igual, del genocidio mundial voluntario. Estamos acá, vamos a conversar sobre otra cosa, pero recién abrí y la vi más claramente. Sí, mira, justamente coincido con muchas cosas que estaba escuchando en el programa antes con respecto, bueno, a lo que muchos reconocemos como esta dictadura global, a través de, bueno, en este momento lo más remarcado es el tema de la pandemia, pero igual la dictadura viene expresada en un montón de otras formas más. Por supuesto. ¿Considerás que esa forma en la que viene eh, esta dictadura tiene que ver con lo que te está pasando como papá? Sí, sí, realmente analizándolo personalmente, yo creo que lo que está pasando en el país a nivel de la justicia, y en el caso particular estoy hablando de lo que sucede en los juzgados de familia, es una bajada de línea que viene de afuera. Es decir, esto no es un invento y una creación de este gobierno, por más que lo estén... Si hubiese estado este gobierno u otro gobierno, la bajada de línea venía igual seguramente, y Seguro. que tiene que ver con desmembrar a la familia. Vos pensás que la familia es el núcleo base de toda sociedad, y cuando vos empezás a desarmar a la familia, vas a desarmar a la sociedad y los vas a tener todo como Maquiavelo, divide y reinarás. Exacto. ¿Vos querés comentarnos algo de lo particular que te pasa a vos? Que yo vi, te contacté porque te vi en el grupo, creo que de infancia compartida, es comentando, poniendo algo jugado, fuerte, desde el corazón, ¿no? No lo tengo ahora el posteo, pero bueno. Bueno, sí, haciendo un resumen para no irme con muchos detalles, pero explicar más o menos a la audiencia, en la que seguramente mucha gente que esté en el mismo tema se va a sentir identificada. Mi situación fue la siguiente: en el 2021 yo estoy separado de la mamá de mi nena, nunca estuve casado, convivimos 2 años, tuvimos de esa convivencia tuvimos por elección una hermosa hija. Ujú. Después nos separamos entendiéndonos bien, y eso fue hace ya 9 años. Y ahora, el año pasado, en el 2021, me viene con la noticia que se quiere mudar a otra provincia y llevarse a nuestra hija. Mientras que nosotros teníamos siempre un acuerdo entre nosotros de que mi hija estaba un día conmigo, un día con ella. Mi hija estaba de acuerdo, también, tiene Sí. 9 años, Mm. estaba de acuerdo con eso de un día de mamá, un día de papá, porque nosotros vivíamos acá a 7 cuadras de distancia, entonces Ah, podíamos compartir todo, porque acá es un pueblo chico, todo nos queda cerca, se hace caminando, y de repente mudarla para allá iba a romper no solo con el centro de vida de mi hija, sino que también, yo como le decía, ¿cómo voy a hacer para no estar con ella cada día? Y ella me contestaba que bueno, que yo podía viajar cuando quería, y es una locura, ¿viste? sí. Entonces, esta situación, al no tener un acuerdo, consulté a un abogado, y lo primero que hice es mandar una carta documento para que quede en algún lugar fehaciente de que le estoy informando que no estoy de acuerdo con este desarraigo. Y a lo que ahí me responde, ya la primera carta documento me responde con un abogado, la verdad que deja mucho que desear. Me responde que yo estoy ejerciendo violencia de género sobre ella y sobre mi hija al tratar de impedir esa mudanza. Entonces, a lo que no me queda más respuesta, según lo aconsejado por mi abogado, que pedir una medida cautelar y que intervenga la justicia en la decisión
este tema. Ujú. Entonces, sí, decime. No, justamente Federico, que estaba anteriormente, que vos estabas escuchando, también se ocupa de tema de familia, incluso tuvo un tema internacional que conversamos alguna vez de un arquero de fútbol famoso, no sé si se lo puede nombrar o no. Nosotros no lo hicimos, no le dimos publicidad. No le dieron no importa, Sí, pero pasó. tenés experiencia de lo que escuchaste, Tuvimos alguna experiencia en eso. de lo que escuchaste de esto que, más allá del caso particular o de lo que vos venís experimentando, si tenés ganas de comentar algo. Claro, no, estaba escuchando atentamente tu testimonio, pero está incompleto. Estabas hablando de la medida cautelar, me gustaría que complete la información, saber Claro, un poquito más. claro. Bueno, el tema entonces fue el gran error que cometí, ¿viste? Pedirle a la justicia que intervenga en esto, porque cuando tengo la primera audiencia con la jueza, que salió a los pocos días de presentación del pedido de la cautelar, me encuentro con una jueza del juzgado número 1 de acá de Esquel, que más allá de no permitir hablar, no me permitió hablar, directamente cerró la audiencia acusándome de que yo era un violento de género, sin tener ninguna, es decir, ninguna denuncia hecha, nada que diga que yo estaba denunciado, solamente una carta documento. Bueno, a partir de ahí comenzó, digamos, un caos judicial en el que fui todo el tiempo tratado como un violento, porque los informes que hizo, un ejemplo, el EPI, que es el equipo de trabajo interdisciplinario, que está compuesto por una psicóloga y un asistente social, hicieron informes falsos, informes donde solamente se dio como hecho los relatos que hacía la madre, que eran totalmente también falsos y mentirosos, y en mi informe, un ejemplo, solamente ponían de que yo tenía un auto, de que ganaba tanta plata y que mi casa tenía tantos metros cuadrados, ¿viste? Entonces, en la presentación de esos informes, que son los que después le llegan a la jueza, yo estoy expuesto como un violento, un abandónico, y la madre una víctima de un opresor machista. Fue así, tal cual, te digo. Y a partir de ahí me dejó de ser una cascada de falsas denuncias, etcétera. ¿En qué terminó esto? En que la jueza hizo una sentencia en la que autoriza a la madre a mudar el domicilio de ella junto con mi nena a un poblado rural que se llama Mallinogado, donde nunca la jueza ni nadie quiso certificar a dónde iba a vivir, a qué escuela iba a ir, con qué recursos iba a vivir la madre, nada, todo lo dieron como que se iban a Disneylandia más o menos, y que yo estaba tratando de romper con esos planes, cuando la realidad después demostró que a los 3 meses se mudó de ese lugar rural, se fue a vivir a un monoambiente de la ciudad del Bolsón, no trabaja desde que se fue, no trabaja, no sé de qué vive. Yo le paso cuota alimentaria desde el primer momento que se fue, una cuota voluntaria, en el cual yo le dije, mira, te voy a pasar el 20% de mi sueldo, y ella no lo quiso, porque dice que yo tengo que pasarle más, y ahora me está haciendo un juicio por el 35% de mi sueldo. Y lo peor de todo esto es que a partir del mes de marzo decidió no traerme más a mi nena, siendo que la sentencia había dictaminado un régimen de visita por el cual ella tenía que traerme 2 fines de semana al mes a mi nena para que pase un fin de semana. O sea, pasé a tener un régimen de visita tipo carcelario, ¿no? De verla todos los días a mi nena, pasé a verla 2 fines de semana por mes al mes. Con lo cual me fui acostumbrando. Pero ahora de repente empezó a decir, no te la traigo más, no te la traigo más, y no la veo más, hasta que, mira, no quiero hacerlo muy largo el relato, pero en el mes de marzo, me había hecho 2 denuncias falsas
de violencia de género, a pesar de la distancia. Estamos a más de 200 kilómetros de distancia, pero con el tema de la violencia psicológica, simbólica y económica, todos se lo toman como denuncia. Me pusieron 2 cautelares de aproximación y de prohibición de comunicación con mi hija, y cuando logré enterarme que un juez bajó la restricción de prohibición, la madre continuaba sin permitirme la comunicación con mi hija, y ahí pude presentar una denuncia penal por impedimento de contacto y desconocimiento de paradero, ya que se habían mudado sin notificar el domicilio nuevo. Y eso me permitió que, por mis propios medios, sin intervención de la justicia, yo fui a buscar a mi nena un fin de semana para ir a verla y llevármela de vacaciones. O sea, de vacaciones me refiero a un fin de semana, ¿no? Sí. Y después devolverla, pero continúa ahora todavía las medidas de ella de no querer traerme a mi hija. Y ya no sé qué hacer, no sé a quién acudir. Ese es un resumen. Después, si ahí querés preguntarme algo más, te voy dando más detalles, porque esto obviamente tiene más cosas para contar, ¿no? Tiene más detalles. No, más que nada, gracias por haber compartido. Y también que algunas reflexiones, porque ahora tenemos una mujer de Rafaela que también por una falsa denuncia de abuso sexual a su hijo está preso allá. Entonces, están buenas las historias porque conmueven, y una reflexión sobre las historias. Claro, Mirá, el tema acá puntual que estoy viendo a través de la página de Infancia Compartida y otras páginas más, Sí. es que evidentemente hay una bajada de una ideología política desde el gobierno de turno, en el que hacen que los jueces y los funcionarios, por lo menos de los juzgados de familia, estén actuando de la misma manera en todo el país, donde al hombre se lo toma por violento por el hecho de ser hombre. Porque, ojo, quiero hacer una aclaración para que muchas veces no se confundan. Sí. Hay mujeres que necesitaron de una ley y necesitan de una ley pronta sobre violencia de género para que la justicia actúe y no sean asesinadas. Eso es verdad, porque pobres mujeres fueron vulneradas, iban a una comisaría y no le tomaban las denuncias y después terminaban asesinadas. Entonces se necesita una ley que las proteja. Pero lamentablemente hay personas físicas, como ser la progenitora de mi hija, y personas, digamos, jurídicas, como los jueces o malos abogados, que están tergiversando toda esta ley para cumplir con una ideología que es acabar con el hombre, como si todos los hombres fuésemos machistas. Yo no estoy a favor ni del feminismo extremo ni del machismo extremo, porque sé que en esta lucha hay mujeres y hombres vulnerados, ¿viste? Con las falsas denuncias, con el mal accionar de la justicia, con que está todo lento, o como en mi caso, con jueces que no son imparciales, sino que de repente están aplicando la ley con criterios ideológicos propios, ¿viste? Porque esta jueza es bastante conocida acá en la ciudad, por casos similares al mío y otros peores, ¿viste? Quería consultar a Federico Duckler, al abogado. No, lamentablemente el relato crudo y la verdad triste que acabo de escuchar es muy común. Muy común. Acá en Rosario todavía tenemos suerte de tener algunos jueces que logran viabilizar las leyes que vigentes de una manera que no destrocen a una persona. El papá tiene derecho a que se lo escuche y que no se lo prejuzgue porque por el solo hecho de ser hombre, pareciera que tiene una presunción en contra de violento, de maltratador, etcétera. Bueno, como lo explicó él perfectamente. Yo hasta ahora en los casos que he tenido todavía he tenido la suerte de sacarlos adelante, porque no por mi talento profesional, sino todavía hay un aire de esencia en algunos, de ecuanimidad en algunos funcionarios del Poder Judicial, en algunos jueces. Estaba pensando, hablando de Activate, también la presión social que podamos hacer siendo protagonistas es que de una vez por todas se priorice el interés superior del niño de verdad. O sea, la perspectiva de la niñez por sobre la perspectiva de género, de cualquiera que sea. Creo que es por ahí insistir,
insistir para que, porque acá los grandes dañados son, no, por supuesto que Los nosotros chicos, también, sí, los pero, chicos, por supuesto. pero ahí los tenido, chicos sí. le están fritando Sí. la cabeza, ¿viste? Sí. Es terrible. Carlos, ¿alguna palabra final? Bueno, no, yo lo único que siempre espero es que cada vez se pueda hacer más masivo, porque he visto casos mucho más graves y peores que el mío. Bueno, está de más mencionar el caso Lucio y muchos otros casos que no han sido nombrados públicamente, donde las consecuencias son el mal accionar de estos funcionarios que, no sé, tienen dada vuelta a la cabeza y que creo que son tan culpables de esos homicidios y de todas esas injusticias como los propios asesinos o los criminales. Entonces tenemos que empezar yo veo que se va levantando un poquito el tema, pero porque yo estoy metido en el tema y le pongo atención a través de las redes. Pero hay mucha gente que desconoce, y es más, he sufrido el hostigamiento de gente en la sociedad que dicen, algo habrá hecho. Si le sacaron a la hija es porque algo habrá hecho, porque la justicia no actúa mal, cuando desconocen totalmente cómo está funcionando la justicia. Entonces, ojalá se pueda hacer esto más masivo, más mediático. No sé realmente cuál es la herramienta exclusiva de lucha, porque no sé si hay que luchar o qué, pero esto tiene que hacerse visible, pero no como una nota de 3 días en una televisión pública nacional, sino que tiene que salir para modificarse la ley y ver lo que se está haciendo con los papás y con muchas mamás. Seguro. Bueno, espero que se te encamine el tema. La verdad es que este es un paso, ¿no? Hacerlo público, hablar, darle conciencia a este tema, y vos lo haces muy bien, porque la verdad que lo relataste de una manera perfecta. Y bueno, seguir hablando es el camino por ahora, y sí, hablando con otros y generando también una masa crítica como la que proponíamos en Activate para otros temas. Bueno, Alejandro, te agradezco tu atención, tu espacio en esta radio. Ojalá muchos papás, lo importante es que muchos papás y mamás que están pasando por situaciones de esto, empiecen a buscar, a formar grupos para escucharse solamente. No te digo que vamos a actuar de psicólogos o de abogados, porque yo acá lo quiero hacer en Esquel, porque me doy cuenta que en muchos casos es muy necesario ser escuchado para no caer en la depresión, en la locura, y como ya hubo muchos casos de papás que se suicidaron por no poder afrontar lo que es esta gravedad de que te saquen a un hijo y no verlo quizás por mucho tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Tuvimos la bendición de tener a Federico acá haciendo un muy buen aporte. Y a veces las energías se atraen, porque yo te contacté a vos, estamos en sintonía con otros temas también activos y buscándole la vuelta a lo que decía el doctor Razona, Julio Razona, de estar en un país más o menos normal. Pero claro, como estamos pensando todos activos y protagonistas, no hay otra manera, me parece. No hay, haciendo la plancha y en el pulgoso colchón de la zona de confort. Bueno, era una persona de la que me hice muy amigo, Carlos. La verdad que, la historia continuó, tiene un momento muy crítico actualmente, y una vez más, visibilizar estas historias de vida en las cuales el Estado, la justicia como garante final, no pone límites a las personas que infringen la ley, y que en este infringir la ley, los más afectados son los niños. Seguimos luego en Venga lo que venga.